Bueno, pues muy buen día a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a la plática virtual. En el mar, la vida es más sabrosa, la cual se desarrolla en el marco del programa Inspira Más, cuyo objetivo es generar un esquema con perspectiva de género para intercambio de saberes y experiencias personales entre jóvenes de bachillerato y mujeres profesionales de áreas de ciencia, tecnología e innovación, para promover, motivar e impulsar la participación de la comunidad estudiantil hacia licenciaturas relacionadas con estas áreas. En el desarrollo de esta sesión, tenemos el honor de contar con la participación de la maestra Dulcia Urrea Mariño, a quien me permitiré presentar a continuación de forma muy breve. Ella es una apasionada de las playas, los gatos, chocolate y las caricaturas. Actualmente estudia el doctorado en la Universidad de Texas A&M Corpus Christi, en el programa de Ciencias en Sistemas Marinos y Costeros. Es maestra en estudios urbanos por el Colegio de México. Es licenciada en Manejo Sustentable de Zonas Costeras por la UNAM en CISAL, Yucatán. Como profesional, se ha dedicado al estudio en intervenciones en materia de gestión integral de playas y residuos sólidos en comunidades costeras, análisis antropológicos de pescadores, estudios sobre la legislación mexicana en materia de mares y costas, así como también el análisis del desarrollo urbano en la zona costera mexicana, asociado a la actividad turística y su relación con el cambio climático y a la política energética mexicana, especialmente de la energía oceánica. Bien, una experiencia en el área de recaudación de fondos para proyectos de investigación y emprendimiento científico, así como diplomacia científica. Finalmente, es miembro de las redes científicas mexicanas frente al cambio climático, Ricomar, Vermar, o Playas, Ricoma, Centro Tepoztlán, Víctor L. Urquidi, y la red de exalumnos becarios de la WKKF. Muy bien, antes de ceder la palabra a nuestra ponente de lujo, las y los asistentes, les compartimos que si tienen alguna duda o comentario, pueden escribirla respetuosamente en la sección del chat o bien en el área de preguntas y respuestas que se encuentra localizada en la parte derecha de sus pantallas. De esta manera le damos la más cordial bienvenida a todos y todos. Comenzamos. Maestra Ucia, la palabra es suya. Adelante. Muchas gracias, Michelle, por la presentación. Muchas gracias a todas y todos quienes estén conectados o conectadas. Voy a compartir mi presentación. Voy a hacerla en dos partes. Voy a exponer una primera parte y si tienen alguna duda o comentario sobre esa parte la podemos resolver. Y después continuaré para que no sea tan pesada la presentación. De cualquier manera, en cualquier momento pueden dejar sus preguntas en el chat y con gusto las atenderemos cuando avancemos en la presentación. Entonces, empiezo. Denme un momento. Ok, entonces, déjenme. Listo. Eh, ok, entonces, sí pueden ver bien mi pantalla, ¿cierto, Michelle? Sí, Ok. a ver, perfecto. Bueno, primero que nada les agradezco mucho el espacio a las CIES por invitarme a esta serie de charlas de Inspira Más y yo decidí titular mi presentación, que en el mar la vida es más sabrosa porque a mí así me ha pasado en la vida. La vida es más sabrosa junto al mar. Como ya me presentaron, soy Dulce Urrea Mariño y pues soy estudiante de doctorado en la Universidad de Texas A&M en Corpus Christi. Antes de empezar a hablar un poco de mí o mucho de mí y de lo que he hecho, me gustaría que en el chat, si tienen chance, puedan escribir la respuesta a estas dos preguntas. La primera sería, ¿qué imagen te viene a la mente cuando piensas en una persona dedicada a la ciencia? O sea, cuando ustedes les dicen, científicos, ¿qué es lo que se imaginan? Eso es muy importante para mí en este momento, ya que estoy en un desarrollo profesional muy importante. Y la otra es si podrían pensar en alguna mujer que sea científica. También si tienen el nombre de la mujer o las mujeres que conozcan de ciencia, estaría muy bueno que las pusieran en el chat, para saber si tienen o conocen a alguien con estas características. Bueno, si sí o si no, no hay respuesta correcta. Por eso estamos hoy aquí. Yo les voy a mostrar eh, a las científicas a las cuales yo admiro. Y para eso quiero empezar con una mención honorífica a Hipatia de Alejandría. Para mí es una de las científicas más importantes de la historia.
Y algo que me gusta mucho de la historia de ella o de su biografía es que siendo mujer, siendo agnóstica en una coyuntura histórica muy importante donde las guerras religiosas eran pan nuestro de cada día y además siendo mujer puede desarrollar muchas de sus habilidades y de sus conocimientos. Y por ejemplo, ella describió primero eh, primero que Kepler, las trayectorias de los planetas de manera elíptica hasta ese momento y después de ella, porque se pierde un tiempo su trabajo y no se le reconoce, se pensaban que las órbitas de los planetas eran circulares, pero no, son elípticas. Y bueno, llega Johannes Kepler y lo demuestra con sus ecuaciones, pero ella ya lo había hecho varios cientos de años antes. Esa es la mención honorífica y aquí están cuatro mujeres que son científicas actuales. Dos de ellas han sido mis profesoras, la doctora Evelia Rivera y la doctora Graciela Alcalá. Ellas dos son mujeres que se dedican a hacer ciencia en zonas costeras, en lo que llamamos manejo de zonas costeras o manejo sustentable de zonas costeras o gestión integrada de litorales. Tiene muchos nombres esa área del conocimiento. Y, por ejemplo, la doctora Alcalá fue mi directora de tesis de licenciatura y ella estudia antropología de los pescadores. Es buena, es una mujer que yo admiro mucho. Y las otras dos profesoras, Sylvia Earle y Ayana Jones, son dos investigadoras estadounidenses. Sylvia Earle es parte como de los profesoras eméritas de la universidad donde yo estoy, en el instituto. Yo quiero conocerla, no se me ha hecho por la pandemia, pero ojalá algún día. Y Ayana es una mujer que se me hace muy interesante, no tengo tampoco el gusto de conocerla, pero he leído mucho de su trabajo y me gusta mucho porque, bueno, ustedes pueden ver, ella es una mujer negra. Entonces, las cuestiones, sobre todo y aquí hay una cosa importante que se llama interseccionalidad, cuando somos como personas, pero tenemos características diferentes, como el sexo o la raza, en este caso ella es negra, o nuestra religión, y podemos ir añadiendo otras variables, se ha notado que se dificulta el acceso a la educación y también a la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces ella, aparte de ser científica, también en cuestiones marinos y costeras, es una luchadora incansable por los derechos y el acceso a la educación, sobre todo de grupos minoritarios en Estados Unidos, en este caso, por ejemplo, las mujeres negras, que también están subrepresentadas, ¿no? Y así podemos hablar de mujeres en la diversidad sexual, o mujeres indígenas, o mujeres latinas, o mujeres asiáticas, dependiendo del caso. Bueno, yo quería mostrarles a mis científicas. Ahora, un poco sobre mí. Empezaré con mi familia. Les pongo aquí unas fotos de toda mi familia. Somos mi mamá, mi papá, somos 6 hermanas y un hermano. Y abajo pueden ver a todas nuestras mascotas que también son parte de nuestras familias. Y estas son las mascotas vivas, exceptando las zarigüeyas, que ellas ya no están con nosotras. Pero que también sepan que para mí es muy importante considerar que tanto las personas como los humanos y los animales de compañía pues son parte de las familias porque tenemos que cuidarnos, nos apoyamos y también pues tenemos que estar en las buenas y en las malas y siempre estas personas y estos pequeños animales y otros más que no cabían en las fotos han sido parte importante de mi desarrollo personal y ese desarrollo personal me ha permitido hacer mi desarrollo profesional. Entonces, desde muy pequeña, pues todo el apoyo. Yo soy considero, escuchando la historia de otras compañeras, que soy una persona pues afortunada. En el sentido de que siempre he tenido el apoyo de mi familia para hacer lo que a mí me gusta. Nunca escuché un no puedes o un no vas a lograrlo o ese sueño es inalcanzable. Al contrario, siempre me alentaron a hacer lo que me gustaba. Jamás me dijeron, ah, eso es muy grande para ti o suena muy loco. No, 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 nunca, nunca. Entonces, y además el amor que te dan los animalitos también es incondicional. Entonces, también recuerdo que cuando he redactado mis dos tesis hasta el momento, la de licenciatura y la de maestría, siempre he tenido en compañía algún animal que la verdad es que han hecho la diferencia para mí, porque me duermo muy tarde, me despierto muy temprano, estoy inmersa en el trabajo y son esos pequeños momentos en los cuales la de licenciatura venía mi zarigüeya,
a decirme buenos días mamá, ya dame de comer y era una manera de tener una rutina y cuando estaba en la maestría tenía mi cuya y bueno, también son parte de esos procesos de aprendizaje y de darnos un tiempo para disfrutar de la vida cuando estamos haciendo cosas profesionales. Un poco de mi historia de vida estudiantil y de mi niñez, pues en realidad yo fui una niña muy, no sé si normal, fui una niña que siempre fue muy curiosa y le encantó siempre la escuela, esa es la verdad, siempre me gustó mucho la escuela, era muy buena en la escuela, recuerdo que no me costaba trabajo los exámenes, salvo las de matemáticas, esos siempre fueron muy difíciles para mí. Pero en general me gustaba, porque me gusta aprender. Sí, soy alguien que le gusta aprender, que es muy curiosa, que siempre tiene preguntas, que siempre le preguntaba a mi mamá o a mi papá o a los profesores lo que no entendía, lo que se me hacía maravilloso, lo que me molestaba, o sea, todo el tiempo estaba preguntando. Entonces, en ese sentido, pues, incluso en mis momentos de ocio había muchas cosas educativas, ¿no? Si bien ya lo saben por mis reseñas, soy una apasionada de las caricaturas y lo sigo siendo. También parte de la tele, cuando yo era niña, pues no había mucho internet, de hecho no existía el internet, entonces solo veía tele. Entonces la tele que yo veía eran caricaturas y documentales de animalitos e historia. Eso era lo que yo veía en la tele. Entonces, bueno, la mitad del contenido que yo veía era educativo, pero era porque yo quería, porque se me hacía muy interesante. Yo nací, crecí en la Ciudad de México. Yo no soy originaria de Yucatán. Entonces, aquí en esta diapositiva les quiero transmitir que desde mis 4 años hasta mis 23 años yo estudié en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, yo soy Puma. Realmente yo soy una persona Puma. Lo que es el kinder y la primaria, estudié en una primaria que es específica o que se creó para atender a los hijos y las hijas de los trabajadores del sindicato de la UNAM, por eso es el SEPSTUNAM, aquí arriba está. Entonces, como tal, no es propiamente una escuela de la UNAM, pero todos quienes íbamos teníamos a nuestros papás y nuestras mamás trabajando en la UNAM, entonces ya éramos Pumas desde bebés. Después estudié la secundaria se llamó en realidad Iniciación Universitaria, así se llama, en la Escuela Nacional Preparatoria número 2, Erasmo Castellanos Quinto. Y cuando yo estudié ahí lo que sería mi secundaria, yo tomaba clases en los mismos salones, o sea, no con ellos, pero sí en las mismas instalaciones y nos daban clases los mismos profesores que a los chicos y las chicas de preparatoria. Entonces, por ejemplo, yo iba entrando a mi clase de física y iban saliendo los de segundo de prepa, ¿no? O entraba a mi clase de francés y iban saliendo los de tercero de prepa. Entonces, pues era un ambiente que yo ahora entiendo era muy raro o era típico porque estábamos revueltos los de secundaria y los de prepa, al menos en México. Es raro, en otros países es muy común, pero en México no. Entonces, eso me ayudó mucho como a entender, pues en mi caso me ayudó a madurar más rápido, así como, mira, ya están los grandes, y también como a entender lo que quería en la vida y lo que no, así como, pues yo no me quiero saltar las clases, porque aquí quiero hacer un paréntesis. Desde, desde iniciación hasta donde estoy ahora, en ningún lugar ha habido, bueno, en la prepa sí había prefectos, pero no eran prefectos que te estuvieran vigilando de que entraras a tus clases como en la mayoría de las otras escuelas. Eran prefectos que más bien buscaban el orden. O sea, si tú te saltabas tu clase, pues era tu asunto. Y no estaban atrás de ti esperando que entraras. Era más bien como que no te pelearas o que no hicieras ruido en los pasillos cuando fuera hora de clases o así. Tampoco suplían a los profesores cuando no iban. Entonces, en cuanto a la disciplina y así, pues tuve que aprenderlo muy rápido por mí misma. O sea, decidí que yo quería entrar a mis clases y si no quería entrar, ¿qué iba a hacer? Entonces, cuando no entraba, me iba a las canchas, porque pues me gustaba mucho jugar en las canchas, ¿no? O si no iba un profesor, pues también me iba a las canchas. Entonces, también desde ahí, desde iniciación, yo me di cuenta, continué siendo buena en la escuela porque me gustaba mucho. De nuevo, las materias que siempre más me han gustado son como químicas y biologías, las geografías. eh, y disfruté mucho esa etapa porque estaba ahí con los de prepa y con mis compañeros de secundaria. Después,
Estudié mi bachillerato en lo que se llama el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, mejor conocido como el CCH Sur o el FRECH Sur o el Burgues Sur, que es una escuela, bueno, es un colegio que está en el sur de la Ciudad de México. Y a diferencia de las prepas, que son, los dos son sistemas de bachillerato de la UNAM, prepas y CCH, son dos diferentes sistemas. Los CCH son un sistema más de aprender a aprender. Entonces, yo tenía cierta disciplina porque había externa a mí, porque estaban los prefectos en la prepa, pero en el CCH ya no existía esto. Ya en definitiva toda la responsabilidad recae en mí. El sistema de aprender a aprender siempre me ha gustado. Había un poco de eso desde la primaria, en el CEPSTUNAM. Teníamos un sistema Piaget de educación, entonces ese sistema Piaget es aprender a través de preguntas y de razonamientos más que de memorización. Y eso lo reforcé mucho en el CCH porque sí te dan clases y sí te dejan tarea, o sea, sí es una escuela normal, pero mucho se basa en tus capacidades personales de investigación, de síntesis, de resumen y de cómo expresar esas ideas en el salón de clases. Entonces, no es tanto lo que recibes del profesor o la profesora, sino es una guía, así como vamos a ver este tema, te dan una introducción, pero qué tanto profundices en él o no depende de ti, cuántas horas quieras pasar en el laboratorio o cuántas horas vayas a la biblioteca a leer o qué tan detallados hagas tus informes. Entonces, esto de aprender a aprender a mí me gusta mucho y creo que es en la escuela, en mi vida académica, lo que más me ha ayudado, porque si no sé algo, sé que no lo sé, no pretendo saberlo y sé cómo buscar la respuesta, sé dónde empezar a buscar, sé usar una biblioteca, sé usar una base de datos en internet, sé usar un catálogo, sé, sé cómo hacerme de esa información. Entonces, eso ayuda mucho y es una herramienta muy útil para ser autodidactas. Y eso me dejó el CCH. La verdad es que yo agradezco mucho haber estudiado ahí por ese motivo. Una vez que acabé el CCH, o sea, el bachillerato, en la UNAM tenemos algo que se llama pase reglamentado, que es quienes estudiamos en el bachillerato de la UNAM, tanto prepas como CCHs, tenemos asegurados nuestro lugar en una carrera de la UNAM y se define por qué carrera y en qué plantel y en qué horario te toca por tu promedio y por la demanda que tiene esa carrera. Entonces, ahí les hablaré un poco más al respecto en unas láminas adelante, pero yo estudié manejo sustentable de zonas costeras. En ese momento, pues la carrera sigue hasta el día de hoy, se sigue dando solo en Yucatán. Entonces, cuando yo cumplí 18 años, me mudé a Yucatán para estudiar la licenciatura, que en ese entonces pertenecía a la Facultad de Ciencias, que la Facultad de Ciencias tiene su sede en la Ciudad de México, aunque cuando se abre la unidad en CISAL, pues tiene esta sede foránea, es donde nosotras estudiamos esta licenciatura. Y como podrán ver, pues sí soy UNAM desde siempre. La imagen a su extremo hasta arriba a la derecha soy yo abrazando el mural de la Biblioteca Central. Quienes tengan el placer de conocer Ciudad Universitaria y si no, un día háganlo. La Biblioteca Central es un único edificio donde efectivamente solo hay libros y es enorme ese edificio y lo reconocen porque está junto a la rectoría y además tiene, todo el edificio es un mural. Entonces, esta propiamente no es el edificio, es una foto del edificio en el metro, pero me emocioné tanto de verlo que dije, ay, el mural de la biblioteca, porque es emblemático. Y la otra foto que les muestro es, yo estaba estudiando inglés, también la UNAM me permitió eso, ¿no? Para prepararme para mi doctorado. Antes de entrar al doctorado tienes que pasar una serie de exámenes y uno de esos es el del idioma, el del inglés. Entonces, la verdad es que yo ya había intentado hacer el examen, si no mal recuerdo, 3 o 4 veces y no llegaba a los puntajes que necesitaba. Y dije, no, tengo que estudiar en el extranjero, o sea, tengo que estudiar inglés en un lugar donde se hable inglés. Y la UNAM tiene varias sedes en varios países del mundo. Uno de esas sedes está en San Antonio, en Texas.
Y yo dije, voy a ir a estudiar inglés a la UNAM en Texas, en San Antonio. Y eso hice. Y esta foto es porque tenía una compañera que es palestina y le dije un día, oye, ¿y cómo se llama lo que traes en la cabeza? Y me dijo, se llama un hijab. Y yo, ah, órale. Y me dijo, ¿quieres probarlo? Y yo, sí. Entonces, aunque no tengo una religión de ningún tipo, no soy musulmana, no practico ninguna religión de por allá, de Medio Oriente, se me hizo muy interesante que ella me ofreciera pues vestirme de una manera que ella lo suele hacer. Y bueno, fue parte o fue mi primera experiencia como estudiante internacional y además fue en la UNAM. Entonces, otra estrellita para ser Puma, ¿no? Entonces, mi corazón académico, si bien está repartido en varios cachitos, el más grande y el que le tengo más estima, pues es a la UNAM. Y ya para acabar, todos estos lugares que yo les comento están dispersos en el territorio de la Ciudad de México. El CEPSTUNAM y el CCH Sur están en el sur, que digamos es una zona relativamente bonita, ¿no? Es verde, o sea, está cerca del bosque, digamos que es tranquila. En la Prepa 2 no, la Prepa 2 está muy cerca de lo que se llama la Central de Abastos, es un barrio bravo, es un lugar donde hay que tener cuidado. Y bueno, la Facultad de Ciencias está en el campus central, en Ciudad Universitaria, que igual está en el centro. Un campus hermoso, o sea, de verdad lleno de árboles, animales, o sea, en las mañanas huele rico porque pues está el rocío de todo. Y la vida estudiantil es muy vibrante. Entonces, la verdad es que aunque son de la misma universidad, cada escuela es única y el lugar donde está también es único. Entonces, también eso me ayudó como a entender personalmente que las personas que asisten a cada una son diferentes y que puedes aprender de todas ellas, ¿no? Ahora les voy a platicar cuándo y cómo me di cuenta que me gustaba la profesión que elegí para mi desarrollo. Bueno, yo les comentaba que de niña yo soñaba en grande y que nunca me dijeron que no iba a poder o que no era posible lo que yo pensaba. Yo desde muy pequeña yo puedo decir por ahí de los 4 o 5 años, yo le decía a mi mamá que iba a descubrir la cura del ébola y del SIDA. Y mi mamá jamás me dijo nada que no fuera, ah, sí, pues muy bien, estudia, échale ganas, no sé qué. Y digamos que en ese momento yo creía que la manera de descubrir la cura del SIDA y del ébola era ser médico, en este caso médica. Con el paso del tiempo me di cuenta que no, que más bien lo que yo estaba buscando era ser investigadora en ciencias biológicas y la UNAM ofrece una carrera de licenciatura que se llama eh, Ciencias Biomédicas, que es toda la investigación médica asociada o derivada o que alguien que quiere dedicarse a mejorar la salud de las personas hace sin pasar por la carrera de medicina, o sea, ya directamente en el laboratorio haciendo experimentos y así. Entonces, esa era mi carrera soñada, en realidad, ciencias biomédicas por esto de la cura del SIDA y del ébola, y también después me di cuenta que me gustaba mucho la ecotoxicología, que es cómo todos los contaminantes afectan el medio ambiente y la salud humana. Y bueno, cuando yo ya estaba al final de mi bachillerato, yo para estas carreras, digamos, especializadas, súper especializadas, como es esta o ciencias genómicas, tienes que hacer un examen, o sea, con tu pase reglamentado de la UNAM, puedes entrar a la carrera de medicina o de biología o de química si te dan el puntaje de tu promedio y así. Y una vez que entras a esa carrera, te permiten hacer un examen extra para hacer el cambio de tu carrera de biología o de medicina o de química a ciencias biomédicas. Y bueno, yo quedé aceptada en biología, hice mi examen a biomédicas y el día que yo hice mi examen a biomédicas éramos 300 aspirantes a esa carrera. Y yo había estudiado muchos meses, había estado preparándome, leyendo, estudiando, de verdad que me preparé mucho para ese examen. Cuando lo presenté no me sentí tan mal, dije, ah, creo que me fue bien. Y bueno, cuando veo mis resultados, no había sido un mal resultado, eran 120 preguntas y de esas 120 había sacado 80 y algo. Yo dije, wow, qué buen resultado, pero solo para el propedéutico, que es una primera parte del programa, y a partir del propedéutico todavía eliminan a candidatos y candidatas. Solo a la carrera entran, si no mal recuerdo, 25 o 20 alumnos por generación. Entonces, de 300 a 20 tienen que hacer un recorte muy grande, ¿no? Entonces,
todos quienes fueron aceptados en la parte de para aceptados al propedéutico tenían puntajes entre 110 y 120. Y yo en ese momento me sentí muy mal. Dije, ay, no sirvo para lo que me gusta, no voy a ser científica. Pues no me deprimí, pero pues sí me puso muy triste en ese momento. Y, y eso es algo de lo que yo les quiero transmitir. En ese momento yo lo sentí como muy, me sentí derrotada porque no iba a poder hacer lo que yo quería. Sin embargo, y ahí está la flechita, pasar de un laboratorio a salvar al mundo del ébola y del SIDA a las playas. En ese inter en el cual yo reprobé mi examen, bueno, no reprobé, no llegué al puntaje que requería para estudiar esta carrera soñada, yo fui a una cosa que se llama la Feria del Mañana, que es una feria vocacional que organiza la UNAM y estoy segura que en la UADY y en otras universidades de la península deben tener algo similar, que es donde todas las universidades muestran las carreras que tienen y te explican de qué va la carrera y cómo te puedes inscribir y cuál va a ser tu temario y cómo cuando egreses, dónde vas a poder trabajar. Esas ferias son muy útiles, sobre todo para quienes no saben qué quieren estudiar, como era mi caso, porque yo decía, ay, si ya no va a ser biomédicas, entonces, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y entonces yo llegué a esa feria y había un stand que decía carreras nuevas. La UNAM y supongo que las otras universidades, para que aprueben una carrera nueva tienen que pasar un proceso muy largo. Y en este caso, en ese año, era el 2006, si no mal recuerdo, ese stand tenía 3 o 4 carreras nuevas. Y cuando yo entré al stand de carreras nuevas, mis ojos se posaron inmediatamente en manejo sustentable de zonas costeras. Y yo lo que vi, sí dije zonas costeras, pero volteé a ver el mapa y vi que decía, esta carrera se estudia en Yucatán, en la playa. Y yo dije, de aquí soy. Porque, si no les mencioné antes, desde niña, pues siempre me gustó el mar y las playas y las ballenas. Y yo veía, si ustedes conocen a Jacques Cousteau, yo veía los documentales de Jacques Cousteau y yo estaba así como enamorada del mar y yo soñaba ser sirena. Entonces, digamos que ese sueño o esas ideas de vivir junto al mar y así siempre las tuve de, desde niña, pero yo los veía más como un sueño, como de, yo quisiera vivir junto al mar porque la vida es más sabrosa, algo así. No dedicarme a estudiar ahí, no investigar algo ahí, sino porque me gustaba el lugar. Y después de haber no entrado a biomédicas y ver que esta carrera existía y que realmente yo podía hacer realidad mi otro sueño, que era vivir junto al mar y estudiar el mar y estar en las playas y disfrutar de todo eso y además, eh, pues en un lugar que para mí era desconocido hasta ese momento, que es CISAL. Yo dije, creo que esta es otra carrera que yo puedo estudiar. Entonces así fue. Cuando esta es otra carrera que en ese entonces necesitaba otro examen, este examen sí lo pasé. Actualmente esta carrera ya es de pase reglamentado, o sea, si entras a la UNAM puedes elegirla de manera directa, a través de examen o a través de pase reglamentado por el bachillerato. Antes no, antes tenías que hacer 2 exámenes. Y bueno, actualmente se oferta en la ENES Mérida, que está junto a la UPI, que es la Universidad Politécnica de Yucatán, en la carrera, en la carretera que es hacia Junucmá y Celestún, la nueva. Ahí está. En la ENES se da la carrera de manejo y las materias optativas, que son las de los últimos semestres, se dan en CISAL. Ya no es necesario trasladarse todos los días a CISAL para estudiar la carrera. Personalmente pienso que hace falta. Mucho de lo que yo les voy a platicar y de la profesional que soy es porque yo viví en CISAL, y yo creo que si no hubiese vivido en CISAL, muchas de las cosas que he hecho y que me gusta hacer no las haría. Pero bueno, esa es una impresión personal. Em, Así es como empezó todo. Yo llegué a CISAL, tenía 18 años, me mudé yo sola, o sea, de mi familia ni siquiera me fue a dejar a CISAL. Fueron a buscarme casa, yo no pude ir con ellos en ese viaje, pero cuando yo me mudé, me subí al avión en la Ciudad de México y me dieron así, me cantaron las golondrinas, me dijeron échale ganas, nos llamas cuando llegues, y yo me subí al avión y me bajé del avión sola y yo llegué como pude a CISAL. No sabía nada de nada. Y estas son algunas imágenes de cuando yo llegué a CISAL, cómo estaba la playa y cómo estaba el muelle, que ya ha cambiado mucho. Y esta foto de abajo somos quienes llegamos en 2007 ahí a la unidad en CISAL.
La mayoría son mis compañeros de la carrera. Había unos pocos de maestrías, otros pocos de doctorado, algunos tesistas de licenciaturas, del Tecnológico de Concal, por ejemplo, también de Tizimín, del Tecnológico de Mérida, había algunos de la UADY, de la Ciudad de México también. Y bueno, en ese entonces con 18 años pues estás muy verde para todo lo que viene. Realmente ha sido, se los platicaré más adelante, pero ha sido de las experiencias de vida más aleccionadoras para mí. Entonces yo llego sola y llego a vivir a la casa de una compañera que está estudiando su maestría. Y al final, pues te das cuenta que tus compañeros y compañeras pues se convierten en tu familia porque todos estábamos en la misma situación, todos y todas vivíamos solos, todos y todas veníamos de otros lugares. En esta carrera es, al menos hasta donde yo sé, no hay mucha gente que se inscriba de la península, la mayoría es de la Ciudad de México o de Morelos, algunos compañeros del Estado de México, o sea, como de otros lugares del país, no de Yucatán. Entonces, pues todos somos foráneos y al final, pues esa es tu familia, ¿no? Se convierte en tu familia. Yo en particular soy de la segunda generación, que quiere decir que antes de nosotros solo hubo una y yo creo que hasta la fecha, pero más en esas primeras generaciones, éramos como conejillos de indias porque los profesoras y las profesores estaban probando todo, los temarios, cómo dejarnos tarea, qué artículos leer, o sea, aprendimos muchas cosas, eso no lo voy a negar, siempre, simplemente estaban probando con nosotros qué era lo que, cómo iba a ser esta carrera, qué se esperaba de nosotras y nosotros cuando egresáramos. Entonces, digamos que se dividía en como en segmentos nuestra formación, o sea, las clases normales, como todos y todas conocemos, el maestro enfrente y nos explicaban los temas. ¿Qué vemos en esta carrera? A grandes rasgos vemos cuestiones de oceanografías, o sea, todo lo que tiene que ver con el océano, tanto de manera biológica como física, o sea, el oleaje, las mareas, química, así como cómo están disueltos los minerales y los nutrientes en el agua y cómo los bichos los utilizan. Todo lo que son cuestiones biológicas y ecológicas relacionadas a las costas y el mar. También veíamos muchas cosas sobre cuestiones sobre ecología, sobre todo enfocado a corales, porque muchos de nuestros profesores estudian corales. Algunas cuestiones de pesca llegamos a ver, de hecho, si ven una de las imágenes, estamos en una práctica de campo que fuimos a pescar camarón. Ah, no, en esa fuimos a pescar robalos. Em, entonces, teníamos nuestras clases del aula y teníamos nuestras salidas a campo. Y las salidas a campo era a pescar, a la ciénega, a sacar sedimentos, porque pues hay que analizarlos, a medir el oleaje y también mucha o buena parte de nuestra formación es conocer a las personas que viven en las zonas costeras. Pescadores, pescadoras, prestadores de servicios turísticos. Fuimos a Campeche a ver la cuestión del puerto y también de la industria petrolera. Fuimos a Cancún para ver las cuestiones del turismo, o sea, cómo vive la gente que presta los servicios de turismo, cómo son los hoteles, todo lo que son las áreas naturales protegidas también, todos esos esquemas de protección de flora y fauna, de la biodiversidad en general. No es necesario, pero es muy útil aprender a bucear. Como tal, la carrera no es biología marina, pero es muy útil. Y en mi caso yo les platicaba que pues yo quería ser investigadora de bata, ¿no? De laboratorio. Entonces, ahí al final de la carrera hay una cosa que se llaman estancias de investigación. Y yo hice mi estancia de investigación en el laboratorio de química, en particular de metales pesados y contaminación. Me gustó mucho, siento que aprendí mucho, pero también me di cuenta que no era lo que más me gustaba. Ahí fue donde dije, me gusta el trabajo de laboratorio, pero no me apasiona. Y lo que me apasiona es más trabajar con la gente, o sea, con los pescadores, con los prestadores de servicios, con el gobierno, entrevistarlos, saber cuáles son sus problemas, identificar posibles soluciones, ayudarlos a desarrollarlas y que esa ciencia sea aplicada en ese entorno, ¿no? De manejo, de gestión. Y ahí fue donde, por un lado, dije, bueno, quizá en biomédicas la habría hecho porque me gusta mucho, pero si se trata de estudiar playas, el laboratorio no es lo mío. Prefiero estar en la arena y en el sol con la gente que en un laboratorio. Después de eso,
Así como acabé la licenciatura, así, la acabé en noviembre y en febrero estaba empezando la maestría, o sea, ni 2 meses. Yo estudié la maestría en estudios urbanos en el Colegio de México, que es una escuela que está en la Ciudad de México y que está dedicado al estudio, la investigación y la docencia de ciencias sociales y humanidades. Ahí no hay carreras de ciencias exactas ni biológicas. Entonces, ¿por qué estudié esta maestría? Porque si vieron, yo viví en CISAL, entonces mucho de lo que veíamos en la carrera estaba enfocado a poblaciones rurales, poblaciones costeras pequeñas. Y además, si bien era importante, no era lo único y no lo desarrollamos mucho, toda esta cuestión de las ciencias sociales para poder realmente hacer una gestión adecuada, pues podemos saber mucho de cómo clasificar las especies o de cómo se comporta el oleaje, pero al final sí no hay una comunicación fluida con los tomadores de decisiones o con los pescadores que están viviendo una situación que es así trascendental para ellos, porque si hoy no salen a pescar, no comen. Entonces, si no hay esa interacción fluida entre la academia y las personas, pues no se puede hacer lo que se llama manejo. Entonces yo sentía que me hacía falta estudiar ciudades y ciencias sociales y dije, bueno, entonces el Colegio de México es de las mejores opciones que hay en el país, voy a estudiar ahí. Y sí, entré a la maestría. Igual fue un proceso de selección muy duro, igual éramos como 300 aspirantes, ahí sí logré pasar el examen. Ahí me ven en mi foto de graduación con mis compañeros y compañeras. Y fue muy diferente. O sea, en CISAL pues éramos de licenciatura, vivíamos solos, nos cambiamos de un estado a otro, era todo nuevo, era todo muy, muy vibrante la vida, pues así como muy emocionante todos los días levantarte y escuchar el mar cuando no vives junto al mar y todos los días subirte a tu bicicleta para llegar a la escuela y todos los días poder ver flamencos o cuanto animal se te cruce por el camino. Y regresar a la Ciudad de México y sobre todo al colegio, que es un lugar muy serio, donde se hace muy buena ciencia, pero también es un lugar como muy serio, muy callado, muy, como ustedes vieron, si ven estas fotos, pues nosotros andamos en chanclas, excepto en nuestra graduación, pero andamos en chanclas y playeras y jeans, y acá no, acá había que andar con trajecito y con faldita y con pantalón de vestir, o sea, todo cambia, todo el ambiente, la manera de vestir, el lugar donde se hace, es la ciudad, ya no hay esta interacción con la naturaleza. Entonces, realmente también fue un shock. Si bien yo nací, crecí en la ciudad, regresar a ella y regresar al colegio fue muy interesante también, en una experiencia personal. Y en la profesional fue muy aleccionadora. Aprendí lo que iba a aprender, ¿no? Ciudades y ciencias sociales. Y este es un meme que me gusta mucho, que deja lo guapo, soy del Colegio de México, así pueden poner para cualquier escuela. Y ya para acabar esta primera parte, actualmente yo estoy cursando mi doctorado en Ciencias y Sistemas Marinos y Costeros en el Instituto para el Estudio del Golfo de México, que se llama Hart Research Institute en la Universidad de Texas, A&M, en Corpus Christi. Y estoy en el grupo de socioeconómicos. Como ya les platiqué desde la carrera, desde la licenciatura, a mí me gustaban más la inclinación hacia las ciencias sociales. Estudié una maestría enfocada a ciencias sociales y ahora el doctorado, si bien estoy en el grupo de estudios socioeconómicos, el doctorado tiene materias de ciencias biológicas y de ciencias exactas como tipos oceanografías o matemáticas, estadísticas, biologías. Y otras que me ayudan como a recordar lo que ya vi en la licenciatura y a profundizar en los temas nuevos que hay ahora. Si bien yo estudié la carrera de 2007 a 2012, pues ya son 10 años más o menos de que egresé, entonces ha habido avances en todas esas áreas y pues también sirve de actualización. Y este instituto, les platicaré más adelante, pero yo llegué a él entre la maestría y el doctorado. Me tomé 5 años, ya no fue como entre la licenciatura y la maestría. Y ahí hubo una serie de decisiones tanto personales como profesionales. Y las más importantes que puedo rescatar es, a nivel profesional era el inglés. Tuve que estudiar todos esos 5 años inglés para poder llegar a los puntajes de los exámenes y ese camino fue muy tortuoso para mí. Tuve que estudiar mucho, hubo muchas horas de llanto y muchas horas de frustración, pero al final estoy aquí y lo logré y eso es una de las grandes satisfacciones que tengo ahora en la vida, que pude hacerlo.
Y también hubo decisiones profesionales en el sentido de que tenía trabajos, algunos trabajos que les quiero mostrar en México, que me ayudaron mucho a definir que realmente esto era lo que quería, que yo quería seguir estudiando y que yo quería seguir haciendo ciencia, porque tuve la oportunidad de ver la ciencia no solo como estudiante, sino ver la ciencia desde diferentes perspectivas y decidí que esta es la que más me gusta. ¿Y por qué no? ¿Por qué no hacer esto? Pues estas son algunas fotos de algunas áreas costeras en México. O sea, conforme fui, digamos que lo que me llevó a estudiar mi carrera en primer momento fue, voy a vivir junto al mar. Y eso me maravilló, eso me enganchó. La segunda cosa fue, voy a estudiar en la UNAM. Seguiré estudiando en la UNAM porque para mí la UNAM en ese momento era la única y la mejor escuela del mundo mundial. Eh, y la tercera es, bien a bien yo no sabía qué iba a hacer, pero sabía que no era biología marina, porque si bien yo había quedado inscrita en la carrera de biología, siento que tener las bases de biología general te da más, o al menos a mí se me hace más interesante que solo dedicarme a la biología marina. Y con manejo tenía estas otras áreas del conocimiento que no solo eran biológicas. Entonces, con el paso del tiempo y conociendo las costas de mi país, estás en Bahía de Los Ángeles, en Baja California, en el Golfo de California. Estas son unas focas en la Bahía de Ensenada, en Baja California, igual, pero del lado del Pacífico. Estas son unas jaulas atuneras en el mar, con maricultura, igual, en Baja California, cerca entre Ensenada, entre Tijuana y Ensenada. Este es un mero muy bonito que está ahí en Acumal, o vivió en Acumal, y esto es lo que quedaba de Holbox hace unos, ¿qué serán? Unos 8 años, un poco más, antes de que construyeran esa mega hotel que pues ahora ya no hay manglares, ¿no? En Holbox. Y hay otros muchos temas que me gustan, que sigo estudiando, que no son necesariamente de mi doctorado, como todo esto de la basura en el océano, los microplásticos, es un tema que a mí me apasiona, se me hace súper interesante, porque es algo que se puede resolver. Es muy difícil, pero se puede resolver. También con todo esto, la participación ciudadana, las campañas de limpiezas de playa, que son el mejor vehículo que yo he encontrado para concientizar a las personas, cualquier persona, a personas de a pie, sobre la importancia del manejo adecuado de los residuos. En mi caso, ahora estoy en el doctorado estudiando algo sobre el aumento del nivel del mar y cómo las ciudades afrontan este. También es un tema que se me hace súper apasionante. En materia de cambio climático también está la acidificación de los océanos y cómo el que el océano sea más ácido hace que los animales se mueran. Por ejemplo, que los animales que tienen conchitas tengan una conchita más delgada, ¿no? Y no puedan ni crecer y por tanto reproducirse. O las muertes masivas de los corales, también se me hace un tema muy triste, pero muy apasionante. Por supuesto, la divulgación de la ciencia, pero sobre todo a chicas, como ustedes, espero, en la audiencia, y del cambio climático. Ser una activista a través de la educación ambiental del cambio climático es algo que me gusta mucho y que les platicaré un poco más adelante. Y pues, ¿por qué no? ¿Por qué no tomarse fotos de una misma haciendo lo que le gusta? Entonces, como les decía, sí me gustan las batas, sí me meto al laboratorio, cada vez menos, porque ahora estoy en un laboratorio donde no hacemos experimentos, pero sí platicamos mucho con la gente. Este es más mi tipo de trabajo de científica, de campo, con la gente, con mi libreta, con mi grabadora, platicando con la gente en donde ellos viven. O sea, aquí son unos pescadores que viven en remolques, porque están en las costas de Baja California, entonces se mueven, son como nómadas. Y pues bueno, nos dan ahí asilo en su casa, liberando tortuguitas. También, ¿por qué no snorkeleando? Y bueno, aquí una experiencia muy interesante en donde pude conjuntar ciencia y medios audiovisuales, un documental. Entonces, pues también la ciencia no se limita a andar en bata y mezclando reactivos. Eh, Aquí hay una cosa que también quiero compartirles, que ya les dije un poco, cuáles fueron como mujer y en mi vida de estudiante, cuáles fueron los principales obstáculos que tuve que enfrentar. Y aquí les puse la foto de algo que tal vez no les suena o nos dicen qué es eso, pero es mantenerme a mí misma. El reto más grande para mí ha sido mantenerme viva, sana y completa. Esta es la primera vez que me salió el guisado que mi abuelita me enseñó de verdolagas con em,
carne de puerco en salsa verde. ¿Y por qué les muestro esto? Porque desde que yo me salí de mi casa a los 18 hasta ahora, practiqué y practiqué y practiqué. Yo creo que como hasta los 8 años de que viví sola me salió. Y así es esto. O sea, el vivir sola implicó, uno, en una primera etapa que me mantuvieran mi mamá y mi papá, porque yo estudiaba nada más y entonces pues me mantenían y tenía que aprender. Y ahí aprendí a administrar mi dinero y a cocinar. O sea, si bien tenía algunas bases y podía hacer huevos, tuve que aprender a cocinar, a pagar todos los servicios que hay que pagar de una casa, a limpiar yo sola mi casa, o sea, valerme por mí misma. Y no solo en la cuestión física, también les pongo aquí en la salud mental, es muy importante porque en este caso, en esta vida que yo he elegido vivir, yo he estado alejado de mi familia físicamente mucho tiempo y en muchos lugares, o sea, viví en otro estado, ahora vivo en otro país. Entonces, el saberte que eres capaz de hacer las cosas, de que aunque sean difíciles, como en mi caso aprender inglés, lo he trabajado poco a poco y lo he logrado, y que soy capaz de hacerlo con trabajo duro, es muy importante y la salud mental también lo es, ¿no? Como mantenerte enfocada en esas actividades que te gustan, que es la profesional, pero nunca dejar de lado lo personal, como es darte este gusto, ¿no? De cocinarte lo que te gusta, de salir a pasear, de comerte un helado, de decir, hoy no tengo ganas de hacer la tarea, voy a descansar y cuando esté más calmada lo voy a hacer. O sea, no les estoy diciendo que no hagan la tarea, simplemente que reconozcan que cuando no quieren o no pueden hacer algo, lo acepten. Y entonces al aceptarlo decir, ok, ¿cómo lo resuelvo? Esas han sido como mis mayores dificultades, aprender a vivir sola y aprender a vivir conmigo nada más, en soledad, también eso es muy importante. A veces soledad es equivalente o la gente piensa que es como que estás triste o estás deprimida o así. No es el caso, simplemente estás sola y porque no puedes compartir o no quieres compartir en ese momento eh, tu vida con alguien y entonces, bueno, una manera es ser mentalmente fuerte, ¿no? Porque pues pasar tanto tiempo con una misma también requiere fortaleza. Siempre tuve el apoyo de mi familia, siempre, 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 siempre. De hecho, ahora aunque vivo en otro país, mi mamá y yo nos hablamos cada domingo y eso es muy bueno. Eso ayuda mucho a que yo esté como tranquila y que sepa cómo están y que ella sepa cómo esté y así como que platicamos y nos vemos. Pues ahora se puede. Cuando yo estudié la licenciatura solo era por teléfono, ahora ya nos podemos ver con el WhatsApp o con Meet o así. Eh, También he de aceptar que me ayudaron muchas personas que no eran de mi familia, mis compañeros de la escuela, mis profesores, la gente de CISAL, algunas personas que te abren su casa y su corazón, amigos y amigas que dejé en la ciudad y que las reencontré o que me iban a visitar. O sea, la verdad es que hay mucho apoyo, o yo tuve mucho apoyo, o sigo teniendo mucho apoyo. Y también las personas ahora, por ejemplo, las chicas, mis colegas, amigas que están en el laboratorio, pues también, ¿no? Al final se crecen y se crean relaciones a donde se va. Y los obstáculos que he tenido, creo que han sido los más importantes que yo he reconocido es esto, no haber entrado a mi carrera soñada, a mi primera carrera soñada y la cuestión del inglés. En el primer caso, pues ya no la estudié. Decidí ya no hacer un segundo intento porque me dediqué a estudiar manejo. Digamos que ahí la dejé. Dejé morir por la paz ese tema en cuanto a estudio. En cuanto a pasión, me gusta y leo y me actualizo, pero no me dedico a ello. Y en cuanto al inglés, pues trabajé 5 años y ya estoy en el doctorado. Entonces, sí, son más retos más que un obstáculo. O sea, en un primer momento se ven como invencibles, pero si los trabajas con tiempo, dedicación y con apoyo personal y de otras personas, pues también se pueden lograr. Y hoy en día que me dedico básicamente a dos actividades. Estudio, como aquí lo pueden ver, otra imagen muy bonita. Estoy haciendo trabajo de campo en Mulegé, en Baja California Sur, que es la costa del Golfo de California. Y otra cosa que me encanta y me dedico es a ser voluntaria en muchas y muy diversas iniciativas, sobre todo y enfocadas, dedicadas y dirigidas, lideradas por mujeres en la ciencia. Entonces aquí es el evento que vamos a tener mañana, que por cierto, si nos quieren acompañar, va a ser una charla sobre microplásticos en los océanos y en este grupo que les hablaré un poco más adelante,
tratamos de invitar solo a mujeres a que nos platiquen de sus experiencias y del tema que desarrollan, ¿no? Entonces, estudiante y voluntaria. Esas serían como las dos actividades que hoy en día me representan. Y para acabar esta primera etapa, como mujer, ¿cuál es mi lugar o el lugar que yo ocupo en la sociedad? Yo puedo definirme como que soy mujer, o sea, me identifico como mujer, soy científica, o sea, sí, sí lo soy. Aunque alguna gente me diga, no, es que tú no haces ciencia porque solo platicas con las personas, no, eso es parte de ser científica o es un área de la ciencia. También soy emprendedora, les platicaré un poco más adelante. No tanto como otras mujeres que yo conozco, pero sí considero que soy emprendedora porque he aprendido a cómo monetizar mi conocimiento y mi experiencia para mi beneficio, ¿no? Como un trabajo que puede ser ya sea remunerado por por alguna institución o de manera personal. Soy voluntaria, me encanta el trabajo voluntario. Soy sorora y solidaria. Esto es que me gusta y estoy comprometida con las causas feministas y con las mujeres, pero también no por eso dejo de lado a los hombres. O sea, en realidad soy una persona que se preocupa por las personas de su entorno. También soy una mujer agnóstica. No tengo una religión ni una fe. Para mí eso es muy importante porque me permite ver como el panorama completo. Para nada estoy peleada con la gente que sí la tenga, simplemente yo no la practico. Soy soltera, también esto es algo que me hace sentir cómoda. En mucho tiempo de mi vida tuve una pareja, pero ahora no la tengo y estoy soltera y me siento también bien. O sea, en el momento en que la tuve me sentí bien y en el momento que ahora no la tengo también me siento bien. Y eso es muy importante. Soy una persona emotiva, soy alguien que se desborda por lo que hace, realmente me apasiona lo que hago personal y profesionalmente, o sea, me desvivo por mi familia, me desvivo por mis gatos, me desvivo por mi tesis, si necesita ayuda en mis compañeras o mis amigas, ahí estoy. Realmente soy alguien que está como muy abierta a estas emociones cada vez más. Muchas de las ideas que tenemos sobre las personas que hacemos ciencia es que son frías, objetivas, alejadas. Y sí, puede haber personas así, pero también habemos quienes estamos en contacto con nuestras emociones y sabemos cómo diferenciarlas para el momento de sentarnos y pensar y trabajar y hay que ser objetivas y el momento en que también hay que sentir. Una no está peleada con la otra. También soy una mujer feminista. También soy una mujer líder o lideresa y les platicaré más adelante. Y ya les dije, ¿no? Que soy una apasionada de las playas, las caricaturas, los animales, los chocolates de mi familia. Y pues en resumidas cuentas, pues soy yo, ¿no? Ulcia Ramariño. Siempre me ha gustado mucho mi nombre y la presencia que yo tengo como yo. O sea, siempre me he gustado yo a mí misma. Y aquí les pongo esta foto que quiero compartirles, que es de una amiga que es fotógrafa profesional y que un día me dijo, ¿por qué no te haces unas fotos profesionales? Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, pues, ¿por qué no? Digo, si lo hacen las personas que se dedican al marketing o, por ejemplo, las actrices o los actores o como la gente más como pública, ¿por qué no una científica no se podría hacer unas fotos profesionales? Y dije, tiene razón. Y entonces así fue como llegué a mis fotos profesionales y realmente ha sido una experiencia muy bonita descubrir que justo es esto, ser científica no te hace extraterrestre, o sea, sigue siendo humana y puedes seguir sintiendo y haciendo muchas cosas que se consideran de la vida común y qué bueno. Y una de ellas puede ser tomarte unas buenas fotos profesionales porque siempre se van a necesitar, créanme, siempre se necesitan unas buenas fotos. Hasta aquí yo dejo la primera parte de mi presentación. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario y si la tienen, pues la contesto y si no, continuamos. Hola, Wilcia. Hay algunas preguntitas. Nada más andamos ya un poquito de cortos de tiempo. ¿Quieres que te las lea y las vas contestando? Ujú, Ok. La primera es, ¿en qué momento se dio cuenta que quería estudiar biología marina? Pero creo que eso pues, ya la contestaste como un poco. ujú. Esas materias optativas que luego tienen en la prepa que no sabes ni cuál elegir, ¿cuáles eligió y cree que realmente le sirvieron? Ok, de la prepa las que elegí fueron las que en ese momento yo creí que me iban a ayudar más en la carrera de biomédicas y de biología, o sea, el área 2, biología, química, yo escogí cálculo en vez de estadísticas. La verdad me costaron mucho trabajo las matemáticas, sean estadísticas o sean cálculos. Nunca he sido buena en físicas, entonces yo siempre huí de la física, he de ser sincera. Em,
¿qué más? Y si me sirvieron, sí, sí me sirvieron. O sea, al final creo que las que más me sirvieron fueron las biologías y las químicas, porque me he dado cuenta, y es una experiencia en licenciatura, en maestría y en doctorado, en los tres niveles nos dan estadísticas y sobre todo estadísticas básicas. O sea, no importa si ya cursaste una licenciatura, una maestría, un doctorado, siempre te vuelven a dar esas materias porque la gente, como yo, la mayoría de la gente nomás no, si no la ocupa se te olvida. Es muy pocas las personas que realmente ocupan esas herramientas y que las conocen bien y que no necesitan como un repaso. Entonces, eso sería. Sí pueden estudiar estadísticas o cálculos si es para su área, pero estoy segura que si estudian un posgrado lo van a volver a ver. Tenemos la siguiente. ¿No se desanimó cuando reprobó tanto en inglés? Sí, me puse muy triste cada vez que yo reprobé mi examen, y de hecho lloraba y yo le decía a mi mamá que por qué no pasaba, y ella solo me daba palabras de aliento de, bueno, esta no es la ocasión, tienes que estudiar más, tienes que calmarte, o sea, no solo es estudiar más por estudiar más, sino tienes que calmarte en qué fallaste, mejorar esas partes en las que fallé. Entonces, ahí yo desarrollé, de niña no tenía nada, cero tolerancia a la frustración. Actualmente creo que tengo un poco más y mucho se lo debo a los 5 intentos que hice de mi examen de inglés y los otros 5 intentos que hice del examen GRE, que es muy parecido al Ceneval, que es en México, de conocimientos generales, que son los dos exámenes que piden como estudiante internacional en la mayoría de las universidades, no solo de Estados Unidos, sino de lengua inglesa en el mundo. Entonces, te piden esos exámenes para asegurar que, aparte de tus títulos, tienes los conocimientos que necesitas. Entonces, bueno. Tenemos otra. Si pudiera elegir, hubiera escogido otra vocación. ¿Por qué? Ay, si me hubiera quedado en biomédicas, habría sido esa mi vocación, pero no lo hice y no, creo que viendo hacia atrás, manejo sustentable de zonas costeras es lo que más me ha gustado. Si pudiese, no es que no pueda, si quisiera estudiar una segunda carrera, quizás sería antropología social, me gusta mucho, o economía, que son antropologías sociales porque me encanta, siento que es así como súper hermosa y súper bonita y que complementaría muy bien lo que hago, y economía es porque no entiendo y porque no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que pasan en el mundo y se deben al modelo económico actual. Entonces sería una manera de entender el sistema y encontrar fisuras en él para hacer cambios para mejor. Esas serían las carreras que estudiaría como segunda opción, pero en definitiva no cambiaría manejo por otra carrera. ¿Dónde puedo encontrar información de las zonas costeras? De las zonas costeras o de la carrera es diferente. O sea, de zonas costeras, bueno, como tal de las zonas costeras hay mucha información en línea. Yo te sugiero y te lo escribo en el chat en un momento, ya que acabemos. Hay varias redes en México que se dedican a estudiar las zonas costeras. Entonces, si te interesa saber sobre las zonas costeras, te paso esa información. Puedes encontrar ahí artículos, capítulos de libro y cosas que te puedan interesar de las zonas costeras. Si te interesa estudiar la carrera de manejo sustentable de zonas costeras, igual te dejo el vínculo en el chat, ya que acabemos, de la ENES Mérida de la UNAM, que es el lugar donde se estudia esa carrera. Solo déjenme acabar la presentación y les paso los links. Bueno, esa es la última pregunta y pues yo creo que podemos continuar. Ok, me voy rápido en esta para... Ay, permítame, ¿cómo? Aquí está. Para que podamos acabar. Bueno, ahora, ¿por qué decidí ser investigadora en mi campo y promotora de la participación de las mujeres en la ciencia, tecnología e innovación? Como les platiqué, yo estudié en CISAL y todo empezó ahí. Entonces, aparte de estudiar la carrera, formamos un grupo de divulgación ambiental que se llama Marea Verde. Ahora ya no existe como tal, mutó a lo largo de los años. ¿Y por qué fue? Y porque es mi primera motivación para dedicarme a esta área del conocimiento y a las mujeres, porque les decía, veníamos de otros lugares y cuando llegamos a nuestros ojos, después aprendimos que no era lo mejor, pero bueno, así empezamos. Sentíamos que le hacía falta mucha educación ambiental a los niños y a las personas en el lugar, en general.
Entonces nos dimos a la tarea de desarrollar estos talleres de educación ambiental que dábamos en el kinder, en la primaria, algunos en la secundaria y sobre todo los hacíamos en fines de semana para aquellos niños y niñas que pudieran ir a tomarlos cada 15 días. Y también hacíamos charlas para las personas adultas, por ejemplo, para los pescadores o las amas de casa sobre algunos temas que ellos tuvieran dudas. Entonces, así surgió como mi interés por la educación ambiental y en general por dedicarme a la ciencia. Ahí me di cuenta que lo que una estudia en el salón o en el laboratorio o así tiene una aplicación real en la vida de las personas y puede ayudar a mejorar sus vidas. Entonces, así yo decidí que eso es lo que yo quería hacer. Era la manera en la cual yo quería aportar mi granito de arena para la solución de los problemas del mundo. Después tuve esta experiencia que ya les dije de documental. Este documental en el que participé trata sobre cómo la medicina tradicional atiende los mordedoras de víbora en el estado de Yucatán, en la parte de Butzots y Tizimín y por allá, en la zona este, donde están los ranchos. Y fue una manera en la cual yo aprendí también a hacer divulgación de ciencia a través de estos medios audiovisuales y que dije, de nuevo, muchas veces el hacer ciencia se queda en artículos científicos o en capítulos de libro, pero no llega a las personas y es a las personas a las que les tiene que llegar. Entonces el documental fue una muy buena experiencia para llegar a esta vocación. Les hablaba de que soy una líder y que además trabajo en red. Esta fue mi primera experiencia. Soy becaria de la Fundación Kellogg y me seleccionaron porque trabajé en Marea Verde. Bueno, participé en Marea Verde y también formé parte de este equipo de documentalistas. Y aquí están las fotos, solo las chicas, nos faltaron en esta foto los chicos, de la generación del segundo programa de liderazgo de la Fundación Kellogg para jóvenes líderes en comunidades en los estados de Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. Y esta experiencia, otra cosa que me enseñó es, no solo las personas en ciencia podemos ayudar a hacer el cambio en la vida de las personas, también los promotores y las promotoras comunitarias, que a veces son personas que, digamos, en términos académicos, estudiaron la primaria, la secundaria o no estudiaron, pero son personas comprometidas con la situación local donde viven, así como los problemas reales. No tienen agua, la basura es un problema, las tierras ya no son fértiles, o sea, hay problemas sociales, pero estas personas trabajan todos los días para que sus comunidades sean mejores lugares para vivir y necesitan de ayuda, necesitan crear redes, necesitamos ayudarnos. Entonces, entre científicos, científicas, entre estas personas que trabajan en lo local, a personas también que trabajan en las organizaciones de la sociedad civil, empresarios responsables. Por ejemplo, aquí está un chico acá en la extrema derecha, él es un amigo que es chocolatero, pero toda la producción del chocolate es orgánica y así, entonces, y además es local y contrata personas del lugar, en Tabasco es donde tienen las plantaciones, entonces es como muy circular el modelo, ¿no? Y necesita ciencia para mejorar sus cultivos y también ayuda de una manera socialmente responsable a esas comunidades. Entonces, el trabajar con todas estas personas tan diversas y yo que pueda aportar algo valioso para ellas desde la ciencia también me motivó mucho. Y también conocer la situación de mi país desde esta otra perspectiva y no solo desde las playas fue muy enriquecedora. Otro gran salto que di es cuando trabajé y participé en el centro Tepoztlán. Sigo participando, pero ya no trabajo. Este es un centro donde están integrados por ex embajadores o ex funcionarios públicos, por personas que se han dedicado sobre todo a la diplomacia, o sea, la diplomacia más allá de embajadores, como otras áreas de las diplomacias que existen en México y o de las relaciones internacionales como la ONU o así. Y este otro mundo que es como más elevado en mis términos, o sea, para mí es muy ajeno porque pues yo nací y crecí en una, o sea, familia de clase media, pero convivir con estas personas que pues vivieron y crecieron en 7 países diferentes y hablan 4 idiomas, pero pues son mexicanos, pero pues hacen cabildeos a nivel internacional y así me abrió otro panorama de cómo se puede trabajar y también que la ciencia es el insumo básico para tomas de decisiones, pero que esa ciencia no puede ser como yo la produzco, como yo me siento y hacer mis artículos.
tiene que ser traducida a un idioma, no a un idioma, un lenguaje que sea accesible para ellos, en el cual sea más resumido, sea más al punto, sea más concreto, y entonces es cuando yo conozco a este instituto y también conozco los Policy Brief, que es de qué manera sencilla, directa y al punto le transmites tu conocimiento científico a esas personas que están encargadas de tomar decisiones. Esa también ha sido una experiencia súper valiosa. Eh, Trabajé en el mismo lugar donde estudié, en Colegio de México, y aquí lo que aprendí sobre la ciencia es que si yo quiero ser científica, no solo voy a, de hecho, la menor cantidad de mi tiempo lo voy a dedicar a pensar y a escribir. La mayor parte de mi tiempo en México como científica se va a dedicar a trámites administrativos. Y esos trámites administrativos son currículums, hay que llenar muchas plataformas de currículums, hay que tener mucha experiencia para armar eventos, seminarios, congresos, logística, o sea, desde cómo pedir el coffee break y cómo acomodar las sillas, o sea, ese tipo de cosas, cómo pedir financiamiento para mi investigación y también todo lo que tiene que ver con docencia en cuanto a preparación de cursos, utilizar las plataformas y cumplir con todos los requisitos que te pide el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para tener puntos como investigadora y que con esos puntos que tú ganas te puedan dar como ciertos beneficios laborales en tu lugar de trabajo. Entonces ahí también me abrió los ojos a esta parte administrativa de la ciencia que es mucha y muy demandante. Y eh, también trabajé en una organización de la sociedad civil donde todo lo anterior que ya les platiqué, de esto de educación ambiental, docencia, diplomacia y todo, se juntó. ¿Y cómo se juntó? Pues yo siendo científica, siempre he sido científica, siempre lo he sido. Simplemente he aprendido herramientas y cosas de otras áreas que son externas a la ciencia y que yo incorporo en mi formación como científica. Entonces, yo ayudé a organizar varios eventos internacionales. Ahí es donde yo practicaba mi inglés, o sea, sobre todo en estos eventos donde están colaboradores ahora del instituto donde yo estudio, de Estados Unidos, de Cuba, de México, en una iniciativa trinacional que se encarga de gestionar y estudiar el Golfo de México en la cuestión biológica, sobre todo, arrecifes, peces, tiburones, tortugas marinas, corales. Eh, este evento en donde la mayoría son científicos y científicas, pero también hay gente de gobierno y entonces se ponen de acuerdo entre los tres países cómo le van a hacer para solucionar problemas. Entonces aquí viene el inglés, aquí viene la diplomacia, aquí vienen también actividades como de relatoría, o sea, qué tan bueno eres tomando notas, que bueno, que eso a veces dices, ay, ¿para qué tomo notas? Bueno, tomar notas es muy importante para crear memorias y esas memorias sirvan para que la gente pueda continuar con su trabajo y no se pierda en el tiempo lo que dijeron. Crear productos gráficos como tarjetas de reporte que son muy visuales. Ya no es un policy brief que lo lees como tal, las tarjetas de reporte son más imágenes y te dicen por colores cómo está el estado de los corales, bueno, malo, feo, ¿no? O peor, y rojo, amarillo o verde. Talleres internacionales para llegar a estas tarjetas de reporte y también intercambios académicos. Y en todo esto, si bien eran cuestiones muy logísticas, el café, el hotel, el restaurante, lo que sea, también eran muchas cuestiones de ciencia porque yo tenía que poder entenderlos para que están hablando de corales o que están hablando de peces o que están hablando de pesquerías, para yo poderlo tomar en las notas y después poderlo traducir a un idioma en el cual, tanto al español, al inglés, pero también, por ejemplo, para hacer reportes de prensa o para retomar esa información y hacer artículos científicos. Entonces, hay que tener esa capacidad y para tenerla hay que tener el conocimiento científico. Y esta otra parte también es muy interesante, haber trabajado con la Universidad de Miami. De nuevo, aquí lo que querían era crear redes entre investigadores de la Universidad de Miami con México. Y entonces me dijeron a mí, oye, ayúdanos a crear esta red. ¿Cómo sé yo qué temas trabajan y cómo pueden colaborar y así? Porque tengo el conocimiento para decir, ah, ok, esto es manejo costero y de manejo costero se deriva este otro tema que puede ser pesquerías. Y de pesquerías, ¿quién trabaja qué? Y de qué manera lo trabajan, porque pueden trabajarlo a través de la visión antropológica, como yo lo hago, o a través de la visión econométrica, con modelos económicos u otras, ¿no? Entonces, esa capacidad de discernir lo que me están diciendo y con quién, qué investigador A puede trabajar con el investigador B porque tienen líneas similares,
también es algo que solo la escuela me lo ha podido dar, no sería algo que yo pudiese haber aprendido fácilmente si fuera solamente una cuestión meramente logística. Ya para ir cerrando, y ya tiene que ver más con mujeres en la ciencia, a partir de que la pandemia nos confinó en casa, se crea el grupo de científicas mexicanas, así lo encuentran en redes sociales, está en todas las redes sociales y tenemos nuestra página web. Hay una comunidad cerrada, que somos 18,000 mujeres, y hay un perfil abierto en Facebook, que son más de 25,000 seguidores. Y en esta comunidad cerrada lo que buscamos es tener un espacio seguro, sororo, de todas las mujeres científicas mexicanas, y aquí por mujeres es todas las mujeres de la identidad sexual, o sea, hay mujeres transgénero, vemos mujeres cisgénero, y mexicanas pueden ser mexicanas nacidas en México y que trabajen en México, o mexicanas que nacieron en México y trabajamos en otros países, o personas, mujeres, que no nacieron en México, pero trabajan en México. Entonces, por eso Científicas Mexicanas es muy amplio, es un grupo en el cual compartimos todas nuestras experiencias, buenas, malas, bonitas y feas sobre nuestra vida académica, también todas nuestras dudas. Es un espacio que yo les invito a las chicas, aquí es restringido para chicas, que si les interesa cualquier área del conocimiento, no importa, no tienen que ser ciencias exactas o biológicas, pueden ser historia, puede ser psicología, puede ser arqueología, cualquier área del conocimiento que les interese, hay alguien en esa comunidad que estudia algo parecido a ustedes o que quieren estudiar, y desde ahora que están chiquitas, bachillerato, y si ya saben lo que quieren estudiar y aunque no lo sepan, entren a esta comunidad, háganse miembros de ella, porque van a encontrar muchos recursos y muchas herramientas, y algo que no he hablado mucho, que son las redes. En mi caso, yo tuve una familia que me apoyó todo el tiempo, pero hay gente que no tiene esa familia que les apoya, entonces necesita crear redes fuera de su familia para continuar sus estudios y su formación. Y Científicas Mexicanas es un muy buen ejemplo. Hay de todo, entonces pueden preguntar por becas, pueden preguntar por mentorías, o sea, si ustedes están medio perdidas y no saben qué hacer, pueden preguntar por ayuda. Si ya saben muy bien lo que quieren hacer y quieren como hacer una pregunta dirigida de yo quiero comprarme un telescopio porque me encantan las estrellas, va a haber alguien que sepa, o sea, realmente todas sus dudas, desde ahora que están como en formación, antes incluso de elegir una licenciatura, les sugiero que entren, lo vean, y también hay muchas cosas que tal vez ustedes no sepan y que sería interesante que se fueran familiarizando, así como cómo evitar el acoso sexual en un ambiente escolar. Eso es muy importante. Cómo evitar que te plagien tu trabajo, cómo evitar que te invisibilicen en tus investigaciones. Ese tipo de cosas también son importantes y se tratan en esta comunidad. Y ya para ir cerrando, Mexicanas frente al cambio climático es otra de las actividades voluntarias donde yo estoy. Aquí también solo somos mujeres que nos dedicamos desde cualquier área del conocimiento a tratar el tema de cambio climático. Y en ambas, tanto en Mexicanas frente al cambio climático como en Científicas Mexicanas, yo soy coordinadora de dos diferentes cosas. En Científicas Mexicanas de coordinación de procuración de fondos, y en Científicas Mexicanas de los eventos live. Entonces también esto de ser líder se me da, además de que soy hermana mayor. Y tengo un equipo de trabajo en cada una, con mis compañeras, en donde nos organizamos, pero que al final quien guía, no es que yo tome las decisiones, quien guía el trabajo soy yo. Entonces también esa es una cuestión que yo las invito. No tengan miedo a ser líderes. Em, Al principio puede dar miedo o ser intimidante, pero no. Se necesita gente que tome esas riendas para dar sentido a las cosas que se necesitan de trabajo. Trabajo en red, aquí están las imágenes que ilustran lo que mencionó Michelle al principio. La mayoría son redes académicas. ¿Para qué sirven estas redes? Para intercambiar información, para encontrar oportunidades de trabajo, para encontrar oportunidades para estudiar, para seguir haciendo investigación con otras personas. La investigación se puede hacer en solitario, sí. Yo podría hacer muchas cosas sola, pero la mejor investigación a veces se hace entre varias personas, compartir ideas, y las redes son muy buenas para eso. Y aquí les pongo una foto de mi adolescencia que me hubiese gustado escuchar o qué consejo me dieron para que yo me alentara por el camino de las ciencias. Este fue mi único evento como tal, de investigación en el bachillerato. Un profesor de biología nos juntó a los que sacamos mejores calificaciones en un examen, que somos nosotras cuatro. El único hombre es mi compañero Joel. Em,
Y nos dijo, vamos a hacer un póster sobre una técnica de epifluorescencia en microscopio, que es poner un reactivo que cuando lo pones a luz ultravioleta fluoresce, ¿no? Se ve así como, wow, como luces de neón. Y pusimos varios tipos de células y les tomamos fotos y parece muy simple y en realidad es muy simple, pero el tener ese acercamiento a ese laboratorio, a ese microscopio, a esa epifluorescencia, porque ves así las células como marcianas, así como de colores azules y verdes, y tú dices, wow, qué interesante. Y luego presentarlo a una audiencia. Estos son científicos y científicas los de acá, del Instituto de Genómicas de la UNAM y del Instituto de no sé qué, o sea, como gente que ya eran doctores y doctoras. Y yo tenía creo 16 o 17 años, yo me sentí así como, wow, esto se siente, qué maravilloso. Y pues desde ahí me enamoré de esas cosas, ¿no? Am, ya lo último, ¿cuáles son desde mi perspectiva las claves para participar exitosamente en el ambiente científico? Esta foto ilustra muy bien. Puedes dedicarte a lo que más te guste y ser muy objetiva, pero siempre necesitas tener felicidad y alegría y amigos y otras personas a tu lado. No puedes estar solita. Ese es mi mantra. Estas son mis amigas, se dibujaron cuando fui de vacaciones. Les mandé mi foto solita y ellas se dibujaron, así como todas nos fuimos a la playa. Y eso está padre. En la ciencia así es, en la vida así tiene que ser. Yo les sugiero nunca perder su curiosidad, ser proactivos y proactivas. Nadie va a venirles a regalar nada realmente, entonces van a tener que buscar sus propias becas, van a tener que trabajar por sus calificaciones. Entonces hay que ser proactivas, moverse. También estar disponible a movilidades geográficas. Podemos amar a nuestra familia y no lo vamos a dejar de hacer, pero hay que moverse, hay que ir a otros lugares, hay que conocer otras realidades. Hay que ser empáticos y empáticas. A donde vamos a ir es muy poco probable que comulguen con lo que somos y con quién somos, así que hay que estar abiertos a aprender sin perder lo que somos. O sea, puedes decir, ok, eso me gustó o eso no me gustó, ¿no? Y saber si lo tomas o no. En mi caso, la educación ambiental, intercambios académicos y de trabajo siempre son muy buenos. En mi caso, el trabajo voluntario y el trabajo en red ha sido lo más satisfactorio en mi vida profesional y muchas de las cosas personales. Siempre hay que estarse actualizando y capacitándose. Siempre se aprende algo nuevo y como lo han visto, espero, no solo es cuestión de la escuela y las notas, sino son otras habilidades blandas en este sentido, ¿no? Aprender a escribir, aprender a hablar de manera adecuada, con diferentes audiencias, o cosas muy técnicas que ustedes quieran aprender. Tienen que ser organizados y saber planificar y tener perspectiva, o sea, no solo pensar en mañana, sino qué va a pasar en los 3, 5, 10 años que vienen sin angustiarse por eso. O sea, es un plan y tratan de llegar a esa meta y ojalá lo hagan. Pero si hay un vuelco en el camino, tampoco no pasa nada y pueden rehacer su ruta. Simplemente es como tener escenario. ¿Qué pasa si pasa el escenario A? ¿Qué pasa si pasa el escenario B? No sé qué. Esto de las relatorías, de saber escribir, a mí me ha sido muy útil y si se quieren dedicar a la vida académica es súper útil porque van a tener que aprender a escribir muchos artículos científicos. Y el inglés, porque es la lengua franca, es con la que se comunica todo el mundo en la ciencia ahora, pero si les latan los idiomas, el chino también, porque pues hay 1.000 millones de personas que hablan chino, o cualquier otro en general, siempre tener más de un idioma en tu repertorio es bueno. ¿Y qué sigue después? Seguir pensando en grande. Primero es terminar el doctorado. Ese es el paso número uno. Quiero que mi trabajo aporte información importante a los tomadores y las tomadoras de decisiones del Golfo de México, que es lo que estoy estudiando ahora. Realmente me interesa que la vida de las personas mejore y que los ecosistemas no se dañen más. Me encanta la diplomacia científica, aspiro a trabajar en red con otras personas en otros países con estos temas de las costas y para eso los idiomas son importantes. Estoy estudiando francés, por ejemplo, y me gustaría estudiar ruso, apoyar a las científicas del mundo a que cada vez seamos más y mejor reconocidas, o sea, que nuestro trabajo valga porque es bueno nuestro trabajo y que sea igual de importante que el trabajo que hacen los compañeros hombres. Y en mi caso ya no me cierro solo a trabajar en la academia, puedo trabajar en las consultorías, en las organizaciones de la sociedad civil, agencias de cooperación en el gobierno. Eh, ya sé que la ciencia no se limita solo a las aulas. Y aquí les pongo el ejemplo de una guía en la cual yo soy coautora que sacó la Semarnat ahora por la pandemia sobre cómo hacer el turismo responsable en las playas. Y me da mucha satisfacción porque digo, lo que yo aprendí, lo que he hecho y lo que puedo hacer ahora está plasmado en un instrumento de política pública que
pues en teoría debe poder ayudar tanto a las personas que van como turistas como a las personas, autoridades que se encargan del turismo, a que sea una actividad más sana en esta cuestión de la pandemia de COVID. Y pues bueno, esto es todo por ahora, chicos y chicas. Muchas gracias. Les dejo mi correo si quieren seguir charlando como por ahí. Y ahora que cierre esta presentación, les paso los links que me pidieron. Tenemos un último comentario, doctora. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? Ay, ¿qué es lo que más me gusta? Me gusta. Ay, es muy difícil porque todo me gusta. Me gusta mucho cuando salgo a campo. Hacer campo significa identificar a las personas con los actores clave con los cuales puedo hablar sobre el tema que es de mi interés. En este caso es adaptación y mitigación al cambio climático de las ciudades costeras. Y preguntarles cómo viven esa situación, cuáles son las soluciones que han encontrado, cuáles son los obstáculos que han encontrado y que una vez que ellos me den esa información, yo pueda como a través del estudio, del análisis de esa información, retribuirles con algo. Esa es la primera parte, es hablar con esas personas, ir a esos lugares, conocerlos. Y la segunda parte es lo que yo puedo aportar. Son las dos partes que más me gustan de mi trabajo. Muy bien. Pues de esta manera, antes de dar por concluida la actividad, agradecemos nuevamente la participación de la doctora Wilcia por su tiempo, su entusiasmo, su compromiso para hacer que otras niñas y jóvenes encuentren la motivación y la orientación para construir sus propios futuros con éxito. Al auditorio le agradecemos que nos hayan acompañado la mañana de hoy y le hacemos extensiva la invitación para continuar al pendiente de las siguientes pláticas. Tenemos todos los viernes en punto de las 11 de la mañana. Si tienen alguna duda al respecto, con gusto pueden contactarnos al correo inspiramas.cies@gmail.com. De igual forma, al salir de este evento, les pedimos por favor que nos apoyen respondiendo una breve encuesta con objetivo de identificar las áreas de mejora para el desarrollo de futuras actividades. Muchísimas gracias a todas las personas participantes, a la ponente y asistentes. Tengan un excelente día. Los saludamos en otro momento. Hasta pronto. Michelle, Dime, no me deja enviar los links. a ver, permítame. A ver si ya la deja. Si no, si quieren, me los puede mandar y yo Ujú. se los pego a ellos. Ok, sí, te los envío. Perfecto. Bueno, te los envío por correo entonces al de CIES. Sí, y se los reenvío a los asistentes. Sale. Muchas gracias por todo. No, de nada, a ti. Hasta luego. Cuídense, Hasta chicos y luego. chicas.